Déjatelo cuento. Nicolás Zanorte y la batalla contra el rey de las pesadillas. Tercera parte. Capítulo 12. Otro capítulo corto, pero intrigante. Mientras Norte se recuperaba en la gran raíz, el niño espectral retozaba por todo el planeta a sus anchas, desde las tierras salvajes de Canadá hasta el Himalaya, pasando por el arenoso desierto de Arabia, montando a lomos del viento o en flotas de nubes que estaban a sus órdenes. Podía correr más rápido que cualquier luz de luna y se deleitaba jugando a esconderse de ellas. No podía quedarse quieto mucho tiempo. Era como si le hubiesen encerrado durante 10.000 días lluviosos, cosa que, en cierto modo, era cierta. Estar encerrado en el corazón helado de Sombra había sido como una prisión. Sin embargo, no fue la daga lo que había retenido a Sombra durante todo aquel tiempo, sino la bondad del niño espectral. El niño había descongelado el pequeño fragmento de bondad que aún vivía dentro de Sombra y había congelado su maldad, volviéndole incapaz de actuar. Un poco de bondad puede ser de gran valor contra el mal, pero el niño necesitaba luz, calor y vida. No podía soportar la carga de inmovilizar a Sombra para siempre. Su brillo acabaría debilitándose y muriendo, y Sombra caminaría de nuevo. Pero entre tanto el niño espectral era libre, quería y necesitaba marcharse, ver cualquier cosa que le llamara la atención. Esa tierra era nueva para él y la observaba en términos muy sencillos. Las cosas eran buenas o malas. Montar en las nubes era bueno. Los temores y los hombres de las pesadillas eran malos. Consideraba a las personas casi con la misma simpleza. Los pequeños, los niños, eran buenos y divertidos. Les gustaba jugar y hacer locuras como a él. En cuanto a los altos, los adultos, tenía sentimientos más complicados. Algunos eran buenos y otros eran rematadamente malos. Y Sombra era peor que malo. Sombra pretendía hacer daño a los pequeños, en especial a los de Santov Clausen. El niño no sabía exactamente por qué Sombra quería hacerles daño, pero estaba seguro de que no era justo o que no estaba bien. Pensó que quizá eran tan fuertes y felices que nunca habían tenido pesadillas. Así que no importaba dónde se encontrara o qué recóndito rincón del planeta explorara. Cuando llegaba la noche, corría de vuelta al pueblo a esconderse junto a la gran raíz para vigilar y esperar. Se dio cuenta de que uno de los saltos, llamado Norte, se había quedado en el pueblo. Al niño le gustaba mucho Norte. Era valiente, fuerte y amable con los pequeños. Pero había algo en Norte que le intrigaba. El anciano llamado Ombrick le estaba enseñando a hacer todo tipo de cosas fascinantes, cosas mágicas. En una ocasión, el niño se asomó por la ventana de la gran raíz y vio a Norte leyendo atentamente un libro muy grueso junto al hogar. Ombrick estaba revisando un libro de contabilidad en una mesa cercana, y dormida en su propia camita estaba la niña a quien todos llamaban Catherine. Ella también le gustaba. Era muy valiente para ser de los pequeños. El niño espectral tuvo una sensación extrañísima, el recuerdo de algo familiar y bueno. No sabía cómo se llamaba, pero lo que sentía era amistad. Entonces llegaron las luces de luna y atrajeron su atención. Estaban preparadas para perseguirle. Las nubes estaban esperando. Era hora de jugar. Pero si Sombra o alguno de los suyos regresaba para hacerles daño, el niño haría todo lo posible por ayudarlos. Capítulo 13. El guerrero aprendiz demuestra ser listo.
A diferencia del niño espectral, Nicolás Anorte solo creía saber el significado de estar demasiado tiempo confinado. En menos de una semana, sus magulladuras ni siquiera habían pasado del azul oscuro al amarillo verdoso. Estaba en pie y haciendo 100 flexiones seguidas, colgado de la rama de un robusto abedul. Tenía la fuerza y la resolución de una manada de caballos cimarrones. Norte no había tocado un sable desde la batalla contra el oso, pues solo recordar un arma le traía imágenes oscuras y perturbadoras al cerebro. Los niños encogidos de miedo, las garras atacando, el pánico y los gritos. Ombrick había creado Santolf Clausen como santuario, y eso era lo que necesitaba Norte, así que se refugió en los libros de Ombrick. Para robar los tesoros de todas las regiones de Europa y de Rusia, un bandido tenía que leer y hablar varias lenguas. De ahí que Norte no tuviera dificultades a la hora de zambullirse en textos en italiano antiguo o incluso en griego o en latín. Lo más sorprendente era la enorme fascinación de Norte por los conjuros y las historias, y que Ombrick permitiera al joven estudiar sus libros de magia. Sus secretos eran demasiado poderosos y solo se podían compartir con aquellos que Ombrick consideraba que no se corromperían con tal conocimiento. El viejo mago había visto algo interesante en Norte. Tenía potencial. Santolf Clausen siempre había sido un lugar encantado, literalmente. Ombrick había usado todos sus poderes y habilidades para protegerlo del verdadero mal. Ningún ladrón, ningún atacante ni ningún rufián había logrado atravesar sus defensas. Sombra, con sus oscuras tretas, era el primer mal verdadero al que el pueblo había tenido que enfrentarse. La experiencia había afectado a todos, los adultos, los niños e incluso al bosque y sus criaturas. Seguían con su vida como antes, pero la alegría libre del pasado ya no se dejaba ver tan fácilmente. Los árboles del bosque encantado estaban siempre alerta. Los animales se habían vuelto asustadizos porque todas las sombras les preocupaban. Incluso el ánima del bosque se sentía inquieta. No tengo poder alguno sobre Sombra, dijo. Mis tesoros no son de su interés. Los niños no dormían bien. Ombrick se sentía culpable. He sido demasiado protector con este lugar, le confesó a Norte. He mantenido fuera de aquí demasiadas durezas de la vida. Pero en realidad, la idea divirtió al convaleciente Norte. Lo hiciste muy bien, viejo, dijo entre risas para tranquilizarlo. Y aunque los padres de los niños estaban tan distraídos que ya casi no se inventaba nada en el pueblo, ese no era el caso de Norte. El joven estaba cada vez más encantado con el pueblo y con la idea de los encantamientos, los hechizos, la prestidigitación, los conjuros. Lo aprendía todo con mucha naturalidad, así que los aldeanos y el propio Ombrick no tardaron en considerarlo el primer y único aprendiz del mago. Norte adquirió enseguida una gran destreza en alquimia, llenando de nuevo la gran raíz de bullicio y de explosiones de conjuros que no habían salido del todo bien. Trabajaba con gusto y a menudo se pasaba de la raya con sus nuevas habilidades sin pensar las cosas demasiado. Al crear una pelota que nunca dejaría de botar, le puso demasiado rebote. Después de que la pelota tocara el suelo, salió despedida al cielo con tanta fuerza que podría haber llegado hasta Marte. En otro experimento intentó hacer que un gatito se quedara siempre del tamaño de un cachorro. Primero encogió al animal por equivocación al tamaño de un microbio y luego se pasó al compensarlo. Un gato de tamaño habitual es bonito, pero uno de casi 4 metros es un problema. El gato intentó comerse a Petrov y al oso varias veces, incluso al recuperar su tamaño normal.
El pueblo acogió con gusto esa diversión, esa oportunidad para volver a reír. Pero Norte no era de esos que se tomaban las contrariedades con calma. Pasaba días enteros echando humo cuando algo no le salía como él quería. Algunas veces su mal humor causaba pequeñas catástrofes. Los muebles se inflamaban o aparecían pequeñas nubes de tormenta, normalmente del tamaño de una almohada, que seguían a Norte hasta que se calmaba. El conocimiento sin sabiduría, señaló Ombrick con erudición, mientras observaba al gato saltar tras la cola de Petrov, haciendo que el caballo volcara un carro. Puede resultar engorroso. Norte sabía que el hechicero no intentaba provocarle, pero daba lo mismo, porque para él era como un desafío, puesto que ya no podía resolver su resentimiento con un duelo o un pulso, prefería ponerse a trabajar, decidido a no equivocarse. Hombre que admiraba la voluntad de su pupilo por continuar, a pesar del temperamento del muchacho. Pero, igual que cuando era un forajido, Norte derrochaba alegría y encanto y siempre estaba dispuesto a contar una historia, en especial a los niños. Si Ombrick les proporcionaba conocimiento y asombro, Norte les guiaba hacia las aventuras y las diversiones. De hecho, había dejado de ser un ladrón de tesoros para convertirse en un bucanero de la diversión. Les deleitaba con cuentos chinos sobre su vida anterior. Aseguró conocer un reino gobernado por un huevo gigante que regía desde su sitio en lo alto de un antiguo muro. Afirmaba haber visto una vaca que de un salto podía sobrepasar la atmósfera de la tierra. Las historias de Norte eran un tónico tan tranquilizador para aquellos niños asustados por la batalla como cualquier producto que Ombrick pudiera haber fabricado en un frasco de medicina. Y la pequeña Catherine era la que lo escuchaba más embelesada. Devoraba sus historias y luego reescribía distintas versiones en sus cuadernos. No había duda de que los niños adoraban a Norte y, en consecuencia, sus padres también. Cuando Norte se convirtió en el aprendiz del mago, se interesó por el modo de combinar la antigua magia de Ombrick con los curiosos aparatos mecánicos que los aldeanos construían con tanto gusto. Se podría decir que el nacimiento de lo que ahora llamamos máquinas se produjo en Santolf Clausen. Había escobas mecánicas que barrían indefinidamente, cajas pequeñas que podían encajarse en las dos orejas y reproducir la música que se quería escuchar. Había lupas especiales que, cuando se dirigían hacia el sol, podían focalizar los rayos para incluso cocinar. Norte observaba esos inventos con el brillo en los ojos del ladrón. Habría podido robar toda la riqueza de Asia y Europa, incluso de África, con cualquiera de esos juguetes, le dijo a Ombrick un día durante el desayuno. El hechicero le miró socarrón. Catherine frunció el ceño. No os preocupéis, esos tiempos ya han pasado. Tengo planes para hacer mi propio aparato, algo realmente nuevo. Catherine estaba entusiasmada. Sé que harás algo genial. La confianza que la niña depositaba en él acalló la fanfarronería de Norte. Al fin y al cabo, quería complacerla. Sin embargo, Ombrick sintió una punzada de inquietud. Sabía que a Norte le gustaba hacerle rabiar, pero algunas veces se preocupaba. ¿Habré tomado la decisión correcta? Pero de una cosa estaba seguro: Nicolás Norte tenía instintos imaginativos de lo más brillantes. Con suerte y orientación, el muchacho podría conseguir grandes cosas, cosas que Ombrick probablemente no podría ni imaginar. Bueno, viejo, prepárate para algo que nunca has visto. Tengo previsto combinar aparatos creados por el hombre con tu abracadabra milenario, anunció Norte, haciendo que levitara miel hasta la taza de Ombrick. El mago observó a su aprendiz detenidamente. Sabía que estaba envejeciendo y que su alquimia necesitaba juventud, frescura, suerte y un cambio para que siguiera siendo magia. Pero había algunos riesgos. Ten mucho cuidado cuando combines lo antiguo y lo moderno. Recuerda, Nicolás, que lo desconocido puede albergar peligros.
Norte asintió aceptando su consejo, pero deseoso de empezar. Tenía una idea fantástica, una idea que podría cambiar sus vidas. Y, a pesar de que apreciaba mucho al anciano, su preocupación le resultaba divertida. Ha estado hablando con bichos y leyendo libros demasiado tiempo, pensó. Las pelotas que rebotan y el gato gigante no han sido tan peligrosos, y mi nueva idea no supone tanto riesgo. Norte sabía exactamente cuál sería su primer experimento. Construiría un hombre mecánico con magia, un genio robot que pudiera hacer maravillas, pero solo cuando se lo pidieran. Cocinar para ellos, limpiar, ayudar a los niños con sus deberes que, desde el punto de vista de Norte, les llevaban demasiado tiempo. ¿Qué podía fallar con algo así? Ombrick, por su parte, mantenía vigilado a su aprendiz, pero en el fondo estaba contento de que Norte se distrajera y todavía más contento de que entretuviera a los niños, pues el mago tenía trabajo importante, el más importante de su vida. Tenía que encontrar el modo de detener a Sombra. Sabía perfectamente que no habían derrotado al rey de las pesadillas por completo. Solo le habían puesto en jaque, como los jugadores de ajedrez, y el viejo mago sabía que quedaba mucha partida por delante. Capítulo 14, donde el hechicero y el aprendiz hacen descubrimientos que resultan trascendentales. Hacer un hombre mecánico no es tarea fácil para ningún mago, y Norte todavía no era más que un estudiante, pero la construcción de su genio robot había captado el interés del pueblo entero y había apaciguado aún más los ánimos en Santolf Clausen. Había que dibujar planos. Se discutió una y otra vez sobre métodos y materiales hasta llegar a un acuerdo. Trabajaron duro en el taller de la gran raíz. Norte consultaba antiguos pergaminos y textos polvorientos que encontraba en los rincones más oscuros del armario de Ombrick, y después debatía con los aldeanos la tensión adecuada para una polea que sirviera de codo o de rodilla para el genio. El genio debe conocernos, igual que un buen caballo conoce a su jinete, decidió Norte. Basaba su teoría en un viejo truco para domesticar tigres siberianos, que dormían en nidos fabricados con la ropa de sus dueños para evitar que se rebelaran. Traedme vuestra moneda de la suerte, vuestra piedra favorita y el peine de vuestra madre. Lo meteré todo en el pecho del genio. Los niños se encargaban de recoger tan precioso botín. Hubo muchos debates sobre si un zapato era más personal que un guardapelo, o si una navaja era más importante que la canica preferida. Tras varios días reuniendo objetos de valor, los niños corrieron al taller con los tesoros en las manos. Norte colocó cada elemento en una cajita oculta. Estaba a punto de meterla en una cavidad junto al corazón del genio cuando Catherine se levantó de un brinco meneando un trozo de papel. Un dibujo de Norte. ¿Crees que con esto el genio nos reconocerá a los dos?, preguntó. Norte miró primero el dibujo infantil y luego a la niñita que estaba delante de él. Volvió a mirar el dibujo para observar los detalles que Catherine había incluido. Lo había representado grande, noble, incluso heroico. Así es como lo veía. Abrió la caja y colocó con cuidado el papel sobre los demás objetos, pero en realidad lo que quería era doblarlo y metérselo en el bolsillo para quedárselo. De pronto se dio cuenta de que Catherine, a su silenciosa manera, estaba esperando una respuesta. Seguro que sí, aseguró. Reconocerá el retrato y sabrá quién lo ha hecho. Dicho esto, los niños se acercaron más mientras Norte sellaba la caja y la colocaba con cuidado en el pecho del genio. ¿Está terminado?, preguntó Niebla. Lo estará muy pronto, repuso Norte. Miró con orgullo su creación metálica.
Casi medía 2,5 metros. Tenía la forma de un hombre, pero constaba solo de engranajes y mecanismos metálicos, de todos los colores: plata, bronce, cobre, oro y otros más oscuros, como bronce de cañón y hierro. Poseía una extraña belleza, como algo que no ha sido construido, sino soñado. En torno al pecho, los hombros y las juntas había placas que parecían una armadura, pero poseían líneas complicadas y gráciles. El rostro y la cabeza tenían formas sencillas, aunque resultaban de una belleza que recordaba a un muñeco elaborado con precisión. Una llave delgada de plata sobresalía de la zona por encima del corazón. Norte explicó a los niños que con ella pretendía darle cuerda al genio. Al final tenía una cualidad maravillosa que sorprendió a todos, especialmente al mismo Norte. Anteriormente había construido armas y escudos, pero el genio robot solo había sido diseñado para hacer el bien, y se notaba. Norte ajustó la última placa del pecho para cubrir la caja del tesoro, y después giró la llave 5, 6, 7 veces. Se produjo un ronroneo suave, casi musical, y entonces el genio robot se incorporó. Los miró con una expresión curiosa, no de sorpresa, sino de haber estado esperando verlos. Pareció sonreír. Norte y los niños no pudieron contener su regocijo. «Sus deseos son órdenes», dijo el genio con voz suave y comedida. Les había pillado por sorpresa. Una primera orden. No habían pensado cuál sería su primera orden. Entonces Norte dijo: «Catherine, dale tú la orden». Los ojos de Catherine se abrieron como platos y un rubor apareció en sus mejillas. Pensó un rato y luego, con el tono más educado, dijo: Genio, quisiera que salieras fuera. El genio asintió y, con la misma educación, cumplió su cometido. El grupo siguió al genio a la puerta de la gran raíz y después a la luz del día, y Nicolás Anorte, por primera vez en su alocada e intrépida vida, sintió que había hecho algo realmente bien. Sin embargo, Ombrick no sabía nada del éxito de su pupilo. Estaba encerrado en su alcoba, perdido en el estudio. Había hecho muchos progresos con la ayuda de incontables registros astrológicos, mapas amarillados por el tiempo y fragmentos de historias y leyendas. Fue capaz de idear un plan que podría parar a Sombra. Había descubierto que 5 reliquias del Clipper Luna habían caído en la Tierra. Se habían esparcido por el planeta tras la gran explosión. Según Ombrick, si lograba reunirlas, tendrían un poder enorme, un poder mucho mayor que los puñados de polvo de estrellas que enriquecían al suelo de Santov Clausen, y quizá mayor que el poder de las luces de luna. Ombrick había estado rastreando la localización de las 5 piezas. «Tenemos que encontrar las que están más cerca primero», murmuró mientras enrollaba un mapa y lo ataba con un cordel fino de cuero. Pero solo él sabía que llegar al primer destino sería el viaje más peligroso de su larga vida. Capítulo 15. Parcialmente nuboso y muy injusto. El genio se había convertido en el centro indiscutible de atención del pueblo. Era capaz de realizar casi cualquier tarea que se le encomendaba. Genio, ¿podrías apartar esas rocas? Preguntó uno de los hijos de William el Viejo, llamado William el no tan viejo. Había pensado construir una torre nueva. A sus órdenes, replicó el hombre mecánico, y en cuestión de minutos había movido las rocas para construir, con gran destreza, una torre espléndida con torrecillas. Otros vecinos pidieron ayuda al genio, pero un día Catherine tuvo una petición que quería hacer desesperadamente, y Norte pudo ver su impaciencia. Genio, la jovencita explotará si no llega a su turno.
exclamó. Catherine daba saltos de alegría. Había estado dibujando a la vaca saltarina de las historias de Norte y se preguntaba qué habría visto al saltar por el cielo. El genio se volvió hacia ella y Catherine preguntó nerviosa: Genio, ¿podrías lanzarme con todas tus fuerzas al cielo y después cogerme? A tus órdenes, contestó, y casi sin esfuerzo lanzó a Catherine tan alto que los aldeanos la perdieron de vista. Miraban al cielo preocupados y Norte usó un telescopio que él mismo había diseñado. ¡Ahí está!, dijo al fin, señalando un pequeño banco de nubes sobre el que la feliz Catherine pasó rozando. A pesar de que los demás miraban inquietos, Catherine estaba encantada con su repentino viaje atmosférico. Se había elevado por encima de los árboles más altos de Santhof Clausen y había dejado atrás una bandada de gansos estupefactos. Ascendió más de lo que hubiera imaginado. Abajo, Santhof Clausen parecía bastante pequeño, mientras que el mundo exterior resultaba inmenso y atractivo. Confiaba en que el genio la cogería. A fin de cuentas, lo había construido Norte. Entonces, flotando a poca distancia, vio una nubecilla, no mucho más grande que una cama de plumas. Sobre la nube, para su asombro, había un niño tumbado. El mismo niño que había acudido a rescatarles en el bosque. La estaba mirando de lleno. Catherine dio un grito ahogado. Solo había visto a ese niño una vez. A la luz del día brillaba con más fuerza. Parecía estar hecho de luz y niebla, como un aliento durante una fría noche de invierno. Y... ¿Y cómo era posible que estuviera sobre una nube? Se quedó mirándolo, asombrada. Tan solo coincidieron un instante. Ella le sonrió. Él le devolvió la sonrisa. Ella alargó la mano hacia él y él hizo lo mismo. Sus yemas estaban a punto de tocarse. Entonces ella empezó a caerse. Mientras que la subida había sido una mezcla deliciosa de terror y júbilo para Catherine, el resto del viaje fue completamente diferente. Estaba tan abstraída pensando en el niño encantado que casi no se dio cuenta de que estaba cayendo a toda velocidad hacia la tierra. Tampoco se percató de que Ombric había salido de la gran raíz y se había apoyado en el bastón para mirar. Aterrizó, para alivio de Norte, suave y cómodamente en los alargados brazos del genio. Un soplo de brisa le acarició la mejilla. La niña alzó los ojos para mirar la nubecilla una vez más. Sabía que la cogería. Lo construí de ese modo, bravuconeó Norte cuando todos aplaudieron, pero su corazón siguió desbocado hasta que el genio puso a Catherine con cuidado sobre la hierba. ¿Y si no lo hubiera cogido? Exclamó William, el casi menor, que parecía decepcionado al ver que las cosas habían salido tan bien. Genio, quiero poder ser invisible, pidió William, el menor. La luz del sol centelló sobre los hombros del genio. Hizo una pausa y, después, con una reverencia, dijo: Ese es un deseo que no puedo conceder. ¿Por qué no? Se supone que tienes que hacer todo lo que te pedimos, protestó William, el menor. Soy un genio de lo posible. Solo puedo hacer lo que una máquina o un mortal puede hacer, pero con más eficacia. Hacerte invisible requiere magia, y la magia es solo para aquellos con la sabiduría para ejercer su poder. Y volvió a hacer una humilde reverencia. Ombric tosió y caminó hasta el genio. Lo examinó pulgada a pulgada. No dijo ni una palabra. Los aldeanos contuvieron el aliento, en parte esperando que Ombric estuviera disgustado, aunque no sabían por qué, y Norte supo morderse la lengua. Menudo perro viejo, pensó. Estoy seguro de que encontrará algún fallo. Pero, para su sorpresa, Ombric dio unos golpecitos al pecho del genio, pasó un dedo por la llave de plata y dijo: Un trabajo admirable, bien construido y concebido con sabiduría. Será de gran ayuda en nuestro viaje. Se volvió hacia Norte y golpeó el suelo con el bastón. Nicolás, recoge tus cosas y prepara tu genio. Partiremos en una misión de vital importancia al amanecer. Catherine alzó la vista. ¿Puedo ir yo también?
La expresión del viejo mago se suavizó. No, pequeña. La tomó de la mano y prosiguió. Debes quedarte aquí. Necesito que ayudes al oso y a Petrov a proteger el pueblo mientras estemos fuera. Catherine tragó con fuerza y asintió, pero en el fondo estaba decepcionada. Si iba a ver aventuras, quería verlas para representarlas en su cuaderno de dibujo. Norte también lo sintió por Catherine. No había nada como una aventura para que la sangre corriera y las mejillas se enrojecieran. El genio, por supuesto, no podía sentir nada, solo era una máquina. Pero todo eso cambiaría pronto y Catherine viviría una aventura inigualable con cualquiera de su breve vida. Acabas de escuchar la tercera parte de Nicolás Norte y la batalla contra el rey de las pesadillas. Un libro escrito por William Joyce y Laura Geringer, narrado por Emanuel Zorrilla.